Editor de Finanzas del Cronista, Ariel Cohen, ya está con nosotros para analizar el día después o lo que está ocurriendo ahora en los mercados. Ariel, ¿cómo estás? Eduardo Bataglia te saluda. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Bien. A ver, danos las primeras variables que observaste en la apertura de los mercados del día de hoy y qué ves en cuanto a lo que pueda hacer el gobierno, ¿no? Medidas a anunciar y demás. Bueno, en primer lugar, algo que comentaba recién Adrián, ¿no? Que fue una apertura muy desconfiada, donde estuvo ganada la incertidumbre por inversores, por el público minorista, porque se dio un fenómeno que no se esperaba, el triunfo de Javier Milei en las elecciones con una propuesta que está encabezada por la propuesta de dolarización, que está encabezada por la propuesta de la eliminación del Banco Central, un escenario disruptivo para los mercados, que además con imprevisibles desde el punto de vista de la instrumentación. Hubo un primer gran movimiento que de alguna forma persiste, que es de tomar posiciones de dolarizar las carteras, porque si hipotéticamente viniera un proceso de dolarización, es de presumir que va a haber una modificación, en el caso de que Milei además triunfe en las elecciones, una modificación del tipo de cambio muy elevada. Entonces, en ese contexto, hubo un primer gran movimiento con una suba del blue a 670 pesos en el arranque, precedida por una suba del dólar cripto, que eso ya se venía viendo ayer desde cuando se empezaron a conocer los primeros resultados. Sí, en los niveles en los que está hoy el dólar blue, digamos. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, vos decías que estaba haciendo el gobierno. El gobierno ya venía anticipándose durante todos los últimos 15 días, no a este resultado, porque como decía, fue impredecible, pero sí a generar situaciones de liquidez en el mercado. Lo mismo hicieron los bancos, previniendo posibles retiros de depósitos, sobre todo de dólares de los ahorristas, así que hay una situación de liquidez que no está poniendo en riesgo por el momento esta situación. Y la otra importante medida que tomó el Banco Central poco antes de que abrieran los mercados fue, por un lado, una devaluación del tipo de cambio, movió el dólar oficial a 350 pesos, anunció que lo va a mantener así, en principio, hasta las elecciones, que de esta forma cambió la forma de actualización del tipo de cambio oficial, que es el dólar al cual acuden que es el dólar que compran los importadores en general, y pasó de 288 a 350, más impuestos. En el Banco Nación se ve un poquito más caro, pero el dólar oficial pasó a 350 pesos, que es el mismo tipo de cambio que se le aplica hoy, o está muy próximo, al dólar agro, está en 340. Con lo cual se igualó, de alguna forma, el acceso al dólar para los importadores con el tipo de cambio que se le paga a los exportadores, de forma tal de perder menos reservas al Banco Central. Ustedes saben que la reserva del Banco Central está en niveles mínimos, realmente que llevan preocupación al mercado. Y la otra gran medida que tomó el Banco Central hoy también, que en realidad es una medida que suele tomarse previamente a una situación de devaluación, es el aumento de las tasas de interés, de forma tal de que a los ahorristas estar premiándolos o fomentándolos para que se mantengan en pesos en depósitos a plazo fijo, por una parte, y por otra parte para que no sea tan negocio este proceso de dolarización, de ir a comprar dólares a un precio, a estos precios, ¿no? Entonces, bueno, el Banco Central ahora va a remunerar a 118% nominal anual, que esto implica más de 200% anual en términos efectivos. Quien pone hoy 100 pesos, se supone que con estas tasas de interés va a estar sacando casi 300 dejando capital e intereses. Los intereses durante un año. Claro que sí. O sea, es una medida monetaria muy fuerte que está adoptando el Banco Central. Ariel, ¿cómo estás? Cata Elía te saluda. Hola, Cata. ¿Cómo andás? Milei declaró, entre todas las declaraciones en su festejo, que el FMI no debería tener problemas con el programa que plantean desde La Libertad Avanza. Te pregunto, desde tu amplio conocimiento y trayectoria en este sector, ¿cuál es la relación, el vínculo que tiene Milei con el FMI, la interlocución? Mirá,
Empezamos por el final y después voy a la primera, porque son dos preguntas y las dos muy importantes. Los vínculos que tiene el Fondo Monetario Internacional con técnicos que trabajan ahora con Milei ahora son importantes. Javier Milei, durante la campaña electoral, incorporó a su equipo económico por lo menos a tres figuras muy importantes, que son el ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central, Roque Fernández, el ex viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, y y ahora candidatándose para diputada, Diana Mondino. Son gente que tiene, que ha tenido sobre todo tradición de conversación con el Fondo Monetario, cosa que no fue el caso de Javier Milei. Y hay otros técnicos también, que los que elaboraron las propuestas de dolarización, como Emilio Campo, que también pueden tener por lo menos un nivel de conversación importante con el Fondo Monetario. Esto no quiere decir que haya una negociación o que haya una conversación vigente sobre estos temas. Sí, gente que sabe cómo conversar, digamos, cómo tomarlo. Esto por un lado. Por otro lado, lo que sí es previsible es que el Fondo Monetario, y lo estamos viendo ya con el actual programa y con los anteriores programas que tuvo el Fondo con el gobierno, lo que va a estar buscando, y esto también lo ven los mercados, es un grado de institucionalidad en el vínculo, sí, y grado de institucionalidad en cómo se ejecutan las medidas que se acuerden. Este punto es un punto que no está muy claro en la propuesta de Javier Milei, y que eso es lo que están castigando de alguna forma los mercados. Por esta misma razón es que los inversores no confiaban o fueron rehuyendo a la candidatura de Milei. Si hubiera sido por el pensamiento más duro y más lineal del mercado, tal vez hubieran preferido una versión más moderada, como puede ser expresada por Juntos por el Cambio, y en alguna medida también en alguna faceta por ser conocido y capacidad de conocimiento con Sergio Massa, ¿no? Pero bueno, por eso hay un efecto de sorpresa y de temor en alguna medida a lo que puede ser una política de Javier Milei, ¿no? Bien, y eso se está traduciendo en los mercados.